cómo cada uno y cada una de los docentes y las docentes realizan sus propios proyectos a partir de esos programas, ¿sí? Y por eso yo los invitaba a pensarse como docentes de esas escuelas, porque la autora o las autoras, Vips, Greenberg y Abregu, proponen el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo significa que haya un capitán, que haya diferentes roles y que en ese trabajo mancomunado se elabore un proyecto. Hoy por hoy, yo los invito y las invito a pensar en una forma de trabajo que va más allá de esta relación de equipo o esta idea de equipo, sino un trabajo colectivo, que realmente el trabajo para la elaboración de un proyecto dentro de una institución educativa sea un trabajo colaborativo, pero en conjunto y no compartimentado, sino ser partícipes realmente de esa elaboración y en relación a pensarse como colectivo de profesionales dentro de las instituciones. Y allí hay una diferencia que los estoy invitando a que, además de pensar en esto, vayan pensando y posicionándose ya hoy como docentes, como futuros docentes de escuelas secundarias, en cómo pensar un proyecto educativo y un proyecto educativo de educación física en las escuelas donde ustedes posiblemente trabajen. Y acá voy a hacer un comentario aparte. Esta materia invita a pensar la educación física y la enseñanza de la educación física en las escuelas secundarias. Por eso el recorte que voy a estar haciendo es siempre en este sentido, pensarse como docentes en las escuelas secundarias. Aunque podríamos hablar de la enseñanza de la educación física desde un universo más amplio, y también lo pongo en debate, ¿sí? Pero el recorte que hago y que voy a ir haciendo siempre es hablar de la escuela secundaria porque estos son los contenidos programáticos que estamos pensando cuando pensamos la cursada de esta materia, ¿sí? Pero el debate está abierto para pensar la enseñanza de la educación física desde un universo mucho más amplio. ¿Está? Bueno, ¿qué tienen en común estos dos textos? Las autoras proponen, como les dije, del último texto, el mejoramiento de la enseñanza, de la calidad, la mejor organización institucional, las bondades de formular un proyecto y de elaborar un proyecto para llevar adelante la educación, pero además dan premisas o proponen ciertas acciones que, bueno, ese es el tema que hoy les propondría a ustedes para pensar, porque ahora la segunda parte es un espacio de debate, ¿no? entre nosotros y nosotras, pensando justamente estas cuestiones. Todas estas acciones que proponen las autoras y todo este mejoramiento que propusieron. Primero, por un lado, las acciones las dan como premisas. Entonces, vamos a ponerlas en un lugar para poder interpelarlas. Interpelarlas desde el lugar de docentes y profesores de educación física de la escuela secundaria, ¿sí? Desde ese lugar, pararse en ese lugar para interpelarlas. Y en segundo lugar, bueno, pensar en la elaboración de los proyectos
en relación a los idearios institucionales, a las tradiciones y costumbres, hasta de las propias escuelas que ustedes fueron transitando durante su trayectoria escolar en la educación secundaria. Bueno, pensar qué educación física, qué educación física se está planteando en la escuela secundaria a partir de lo que pudieron ver y de lo que pudieron leer, del buceo que pudieron hacer en las páginas, y pensar justamente en la elaboración de un proyecto educativo y un proyecto educativo de educación física. En las clases anteriores se cortaba este primer espacio y comenzábamos el espacio de intercambio en el segundo Zoom. Y siempre quedaba el debate cortado, porque el debate se pone bueno al final. Digo, ¿por qué? Porque empiezan a participar mucho más en el final. Entonces prefiero dejar de decir algunas cosas o de seguir exponiendo algunas cosas para invitarlos ahora, porque a partir de sus aportes o de sus preguntas o de sus inquietudes surgen otros temas que son pertinentes en este tema que se está trabajando. Entonces, bueno, voy a abrir ahora, Leo, el espacio de debate para y escucharlos. O sea, si escuchan los otros Zoom, van a escucharme más hablar a mí, ¿sí? Acerca de los textos, acerca de lo que dicen las autoras, pero yo en realidad, yo creo que el conocimiento se construye en el diálogo, ¿sí? Y como el conocimiento se construye en el diálogo, en las clases presenciales siempre los y las escucho mucho, y bueno, y ahora les propongo entablar ahora el diálogo. Y después en el segundo Zoom continuaremos. Así que si alguien pensó algo para preguntar, alguna cuestión para preguntar, desde el lugar, o la pregunta que ustedes piensen o quieran hacer. O el comentario. Bueno, profe, si quiere yo rompo el hielo un poco. Dale, Fernando, ¿cómo estás? Eh, Muy bien, la verdad que en principio, bueno, agradecer el espacio. He visto así muy por arriba toda la bibliografía. Hay cosas que me resultan sumamente atractivas. El hecho de la presencia de Rancière, de Freire, como cositas ahí que le dan un carácter nada, al menos que a mí me motiva en cuanto a lo pedagógico. Particularmente en relación a esto del módulo 1, el abordaje, empecé por la lectura de los textos para recién, en una mirada muy rápida, ver todas las páginas que nos habían dado. Entonces, en principio, hablar de los textos. El texto de Frigerio me pareció sumamente interesante el hecho de esa relación que hace. Esto es una interpretación personal, obviamente quizá está subyace en el texto, pero me parece interesante el hecho de pensar esta cuestión desde la complejidad, ¿no? Desde como sistemas abiertos y complejos que tienen como esa característica indeterminada, esa incertidumbre. A lo que me quiero referir es una planificación o un proyecto que se inscribe en un marco mayor, el cual condiciona obviamente ese proyecto, y el proyecto como eso que siempre va a estar inacabado, ¿no? En cierto punto, si bien es una guía, siempre va a estar esa cuestión de la acción, justamente, el proyecto puesto en acción y cómo va a ir teniendo sus matices, sus cambios. Eso por una parte. Antes que seguir extendiéndome, me parece sumamente relevante la cuestión de lo que venimos insistiendo en Prácticas 1, aquí también, esta cuestión de la posición política y de la posición, digamos, ética que conlleva un proyecto. Y a partir de ahí, bueno,
nada, como abrir a que siga el resto de los compas, pero yo en definitiva, lo que quiero transmitir es que encuentro en el texto de Frigerio una relación completamente trabada o entramada en el paradigma de la complejidad, y entiendo que este primer módulo vendría a ser como ese análisis de lo transubjetivo, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, yo insisto que esto es una interpretación personal, pero bueno, leo eso y me resulta muy interesante, la verdad. Bueno, buenísimo Fernando, gracias por el aporte, la verdad que dijiste muchas cosas importantes y que tienen que ver justamente con todo esto que estamos tratando de plantear en este módulo 1, ¿no? Y bueno, con respecto a esto que vos decís de la complejidad, que tiene que ver con la incompletud de las teorías, ¿no? Que también plantea la autora, y que si ustedes van al debate que hoy abrí, sí, al debate que hoy abrí, justamente lo abrí desde ese lugar, ¿no? Eh, Nosotros pensamos que los proyectos, o sea, hay dos tipos de proyectos, claramente, un proyecto normativo y un proyecto estratégico. El proyecto normativo es el que está dado, es la ley. Y hoy escuchaba en ese desayuno que propuso el gobernador a los y las docentes de la provincia de Buenos Aires, que estuvo muy interesante, y, y yo no sé si fue Magario o fue él que dijo este, que este, como que en esos proyectos está el Estado, o sea, el Estado se refleja en estos proyectos normativos, o sea, se refleja en las escuelas, ¿sí? Retomo, porque a veces quiero decir mucho y se me va un poco las palabras, ¿no? El tema es así, cómo en estos proyectos normativos se refleja el Estado. ¿Por qué? Porque los proyectos, justamente, las leyes, las normas, el estatuto de la universidad o el marco de política curricular de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ir haciendo analogías entre todas las leyes que regulan la educación, se plasman de algún modo en la escuela. Están presentes por medio nuestro también en la escuela. Cuando digo nuestro, los docentes, las profesoras y los profesores de educación física que estamos en las escuelas y los profesores y las profesoras en general, que somos quienes tenemos la voz en las escuelas, ¿sí? Entonces, acá hay una diferencia entre el proyecto normativo, que es este articulador entre la sociedad y la escuela, y el Estado está presente, porque nosotros estamos presentes en la escuela para poder llevar adelante procesos educativos, es el proyecto normativo, es el prescripto, es el que está escrito, ¿sí? Es el que regula. Y sin embargo, los proyectos institucionales, programas, planificaciones, proyectos de los docentes, son proyectos estratégicos. ¿Por qué? Por esto mismo, por la incompletud que significan las teorías, por la incompletud de un proyecto, de un diseño que no puede nunca, que piensa la práctica de antemano, pero no la define, porque la práctica misma, tanto docente como de enseñanza, es la que se plasma en la escuela, es la que se lleva adelante en la escuela secundaria, ¿sí? Por eso yo también digo que los proyectos o los currículum de la educación física los escribimos nosotros en los patios. Nosotros somos los que transitamos y somos los que ponemos esto que el Estado nos está diciendo y que nosotros somos Estado ahí mismo. Por eso digo que nosotros somos los que vamos llevando adelante este currículum y que somos nosotros los que lo escribimos. Por eso, y atendemos a esta idea de proyecto estratégico. Este proyecto que se diseña porque la educación es sistemática, o sea, la educación en los sistemas educativos y en las escuelas es sistemática porque está organizada, ¿sí? Pero en realidad la vamos transitando y este diseño que hicimos al principio
lo vamos modificando a partir de esto que escribimos en las escuelas, de esto que sucede